Así inicia noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, los revisamos primero a través de los titulares. Aquí están. Comenzamos con Brasil, es noticia Brasil. En Sao Paulo, a contrarreloj, se investiga una variante de la cepa P1 de COVID-19. Científicos también buscan su relación con la cepa de Sudáfrica. Por el riesgo que representa la crisis sanitaria en Brasil, Bolivia cierra su frontera común y otras naciones de la región aumentan las medidas de bioseguridad. Entre tanto, ¿qué hace el gobierno Bolsonaro? Vamos a analizarlo. En noticia Ecuador, la marcada campaña sucia de la derecha contra el candidato a la presidencia Andrés Arauz se enfrenta a 2 escándalos. Una investigación revela negocios offshore de Guillermo Lasso en la Florida y otra da cuenta del uso de bots y de miles de cuentas falsas usadas contra la fórmula contra la Unión de la Esperanza. ¿Cuál será su efecto en lo poco que queda de campaña? Vamos a analizarlo. Y en Noticia Colombia, son ya 263 los excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC asesinados desde la firma del acuerdo de paz. ¿Quién está cegándoles la vida? ¿Por qué el Estado, con su gran capacidad militar, no los protege? Nos preguntamos esto y mucho más en Es Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Brasil, se detecta una nueva variante de COVID-19 en la población de Sorocaba, en el estado de Sao Paulo. Las autoridades sanitarias regionales señalan que esta se asemeja a la surgida en Sudáfrica, aunque podría tratarse de una mutación de la misma de Manaus. Adelantan investigaciones a contrarreloj. Vamos a verlo. Una paciente femenina de 34 años, con síntomas leves y ya en proceso de recuperación, con quien precisamente fue identificada esta nueva variante del coronavirus, SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19. La nueva variante de Sorocaba es diferente a la de Manaus, pero semejante a la de Sudáfrica. La información fue difundida por los doctores Paulo Meneses, coordinador del Centro de Contingencia de Coronavirus de Sao Paulo, y Dimas Covas, presidente del Instituto Butantan de Investigación Científica, ambos entes adscritos a la gobernación de Sao Paulo. En Sorocaba se identificó una variante que fue sometida al trabajo de descripción de dicha variante. Es una variante similar a la de Sudáfrica, aunque no hay un historial de viaje o contacto con viajantes de Sudáfrica. Entonces existe la posibilidad de que sea una evolución de nuestra P1 en dirección a esa mutación de Sudáfrica. En entrevista para un medio televisivo, Covas alertó este jueves sobre las posibles implicaciones de que el SARS-CoV-2 vaya a este ritmo de evolución filogenética, la tercera ya descubierta en poco más de un año, en el segundo país con más contagios del mundo. Brasil está considerado en este momento como el granero de las variantes. Si no conseguimos controlar la transmisión viral, la aparición de variantes seguirá pasando cada vez más frecuentemente. Por ahora, las autoridades sanitarias de Sao Paulo mantienen el caso de la mujer de 34 años en aislamiento, con las medidas pertinentes, monitoreada por el Departamento de Salud y por Vigilancia Sanitaria, aunque aún no se define el grado de contagio, transmisibilidad ni letalidad de la variante. Esta nueva variante de Sorocaba
posible evolución natural de la variante P.1 con características de la P.2 se descubre en un Brasil que ya va sumando hasta un tope de 3.780 muertes por día, la cuarta parte de la cifra mundial en este solo país, con políticas nacionales de acción tardía en la adquisición de vacunas, negacionismo de la gravedad de la enfermedad y relajamiento de las medidas de cuarentena por parte del Ejecutivo Nacional. Vamos a Brasil para conocer más información desde Alagoas con nuestro corresponsal André Vieira. André, en medio de la alarma, muy buenas noches que esta situación genera, ¿qué hacen las autoridades a nivel nacional? Todo se ha centrado en Sao Paulo, donde aparece esta posible variante de la P1 y se produce la alerta en todo el país. Hola, sí, Tatiana, saludos para ti, para... Nosotros sabemos por lo menos lo que no se hace, Tatiana, aquí en este país, que es un lockdown nacional. Según diferentes expertos, estudiosos de las ciencias, apuntan que Brasil debería hacer un cierre total para impedir el avance del coronavirus, de la contaminación aquí en ese país, pero es algo que es descartado por el presidente de la República, que afirma que no es quedándose en casa que las personas resolverán sus problemas, Tatiana. Y en este que es un país apuntado también por los expertos como una fábrica ahora de variantes, y es lo que nosotros estamos conociendo en los últimos días, algo muy preocupante, porque además de esta enfermedad terrible, nosotros tenemos aquí las variantes, estas nuevas cepas que fueron descubiertas aquí en Brasil, y por lo que indican los expertos es algo que tiende a aumentar una vez que no existen medidas efectivas nacionales para contener el avance del nuevo coronavirus. Tatiana, el día de hoy también Brasil llegó a un nuevo récord. Son récords a cada día, Tatiana, en este país que vive una enfermedad muy grave, que vive una pandemia muy severa. Ahora son 3.117 muertos a cada día. Esto es una media móvil de los últimos 7 días. Y también aquí en este país son menos del 9% de la población vacunada, una vacunación a pasos muy lentos. Este avance de la contaminación del nuevo coronavirus aquí en Brasil. Un dato llama la atención, que es de Pedro Halal, él que es epidemiólogo, estudioso de la COVID-19 aquí en Brasil. Él afirma que de las 300.000 muertes por la COVID-19, 255 podrían ser evitadas con medidas para prevenir el nuevo coronavirus, como por ejemplo el lockdown. O sea, Tatiana, cuando tú me preguntas lo que está siendo realizado por aquí, lo mismo o quizás menos de lo que se hacía hace un año. Por ejemplo, aquí en el estado de Alagoas, hace un año, por menos muertes, por menos casos, se cerró el estado, pero ahora esto es una realidad muy puntual de algunos estados aquí de Brasil, pero no hay una medida nacional y Brasil sigue con estos datos muy alarmantes. El día de hoy fueron más de casi 4.000 muertos. El día de hoy Brasil ahora tiene 225.284 fallecidos por la COVID-19. Por la COVID-19, en medio de esta calamidad nacional, aparece ahora esta variante que genera también gran preocupación, y por eso desde Sao Paulo se anuncian, los científicos trabajan a toda máquina para poder desentrañar lo que esto significa. Y es un asunto que vamos a analizar. André, gracias, muy buenas noches. Para ello nos acompaña Gesen Orellana Fiocruz, es epidemiólogo, nos acompaña desde Río Grande do Sul. ¿Cómo está, Gesen? Bienvenido, ¿cómo le va? Buenas noches, Tatiana Pérez, a ti y a toda tu audiencia de Telesur. Estamos aquí a disposición para intentar esclarecer lo que sea necesario. Muchísimas gracias. Y en torno a esta posible variante hay una cantidad de preguntas. La primera es, ¿por qué habría surgido este tipo de variantes? Sí, cuando estamos hablando de una pandemia, en este caso la epidemia para el caso de Brasil, resultaría normal que sucediera, ¿o tiene alguna otra explicación para tratar de comprender el fenómeno? Bueno, todavía no está confirmado que se trata de una nueva variante. Tenemos alguna sospecha importante,
de que sea una característica filogenética o muy parecida con la variante de Sudáfrica o realmente una variante que apareció probablemente hija, digamos así, de esta variante P1. Y estas mutaciones que aparecen en los virus, ellas son esperadas, pero tenemos que recordarnos lo siguiente: esas mutaciones son facilitadas siempre que tenemos la transmisión comunitaria descontrolada, como es el caso de Brasil en este momento. O sea, si tenemos una gran circulación viral en diferentes partes de Brasil, de norte a sur, del este a oeste, como está en este momento, las probabilidades que estas mutaciones nuevas aparezcan son mayores, y por eso estamos muy preocupados con esta información y esperando más estudios, más evaluaciones que sean hechas en otras regiones, en otras zonas de Brasil, para que finalmente se pueda llegar a una conclusión. En este momento no tenemos ninguna confirmación. Lo único que sabemos concretamente en relación a las variantes es que la variante P1 está ayudando a configurar uno de los peores escenarios ya descritos en la historia de la salud pública brasileña. Estamos con un promedio de 3.000 muertos diarios en los últimos 7 días y tenemos solamente en marzo aproximadamente 70.000 muertos por COVID-19. O sea, una situación muy complicada, y que la identificación de una nueva variante que comparta de las mismas características evolutivas, digamos, que tienen las variantes de Sudáfrica, la P1 y hasta la variante de Reino Unido, va a ser un complicador que no estábamos esperando. Relacionaría con la de Sudáfrica. Recordábamos que esta paciente a quien se le encuentra esta variante y es materia de estudio, no ha tenido contacto con nadie que llegase de Sudáfrica y tampoco viajó al exterior. Bueno, esa es una información importante que nos hace pensar inmediatamente que podría ser una hija, digamos, de la variante P1, de la que muchos conocen como la variante de Manaus o la variante amazónica, pero es apenas una posibilidad. Nosotros tenemos que hacer más estudios filogenéticos para avaliar efectivamente la estructura genética de esta muestra, para llegar a una conclusión un poco más sólida que esa. Aparte que tenemos que todavía tener más confirmaciones en otras zonas de Brasil, en un número mayor de sitios, para que finalmente se pueda llamar esta identificación, esta ubicación reciente de una nueva variante, porque no basta, no es suficiente que aparezca nomás una variante con características filogenéticas diferentes si ella no tiene capacidad de dispersarse, de causar problemas en gran escala, de gran magnitud, como la P1 o como la variante de Sudáfrica o la de Reino Unido, que sí son nuevas variantes con un potencial por lo menos de contagio mayor y para algunos casos de mayor letalidad. Necesariamente, entonces no quiere decir que aparezca una variante y por esa razón sea más agresiva o más letal que lo ya existente. Eso dependerá de los estudios. No es necesario que sea así. Exactamente, para que tengamos una idea, nosotros encontramos comúnmente, frecuentemente, variantes, digamos así, en el sentido filogenético, con estructura genética diferente de las variantes que son predominantes, de las variantes que están circulando con más frecuencia en el país. Pero esta identificación no es suficiente para decir que esta variante es una variante que puede ser considerada como una variante de preocupación sanitaria de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Para que sea considerada una variante de preocupación sanitaria, sí, ella tiene que ser una variante encontrada en diferentes zonas y en gran cantidad, o por lo menos en una cantidad suficientemente grande para que se pueda afirmar que está causando problemas en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Amazonas o en otros países al mismo tiempo. Así que estas mutaciones son mutaciones esperadas y en este caso específico estamos acá muy preocupados con esta nueva mutación encontrada
en Sorocaba, interior del estado de Sao Paulo, porque ella puede ser una descubierta precoz de algo extremadamente peligroso. Espero que no, estamos esperando que no sea nada de eso, que sea apenas más una de muchas variantes que tenemos encontrado a lo largo de la pandemia, no solamente en Brasil, pero en varias zonas del planeta. Y Gessen, en Sao Paulo, a través del Instituto Científico de Butantan, por ejemplo, dicen las autoridades locales, se están realizando las investigaciones, todos los exámenes de laboratorio pertinentes. Pero ¿qué pasa en el resto del país para que se entienda que es una variante típica o que tiene diferencias con otros estados? Bueno, ese es el gran problema actualmente de Brasil, y ha sido el problema de Brasil durante todo el año de 2020. Tenemos una estructura de vigilancia genómica o vigilancia laboratorial para pruebas de COVID-19 muy deficiente, y eso nos perjudica tener una evaluación mejor, una evaluación más completa de este perfil, digamos, genómico de las variantes de preocupación sanitaria que tenemos en diferentes zonas de Brasil. O sea, como tenemos baja capacidad de identificar esas variantes en un país tan grande como Brasil, de proporciones continentales, en la realidad no podemos decir ni que sí ni que no, porque en la realidad esta variante, en teoría, puede ser una variante que ya está circulando en otros sitios, en otras zonas de Brasil, y recién la estamos descubriendo en Sorocaba, São Paulo, en este momento. Te quiero recordar a ti, a tu audiencia, que esta variante P1, que tantos problemas causó en Brasil y ocasionó incluso que Brasil se quedara literalmente aislado en Sudamérica, porque Bolivia, Perú, Uruguay, Argentina, todos cerraron fronteras, cancelaron vuelos, etcétera. Fue una variante descubierta por el Ministerio de la Salud de Japón en la segunda semana de enero de 2021, o sea, por lo menos 40 días después que inició su circulación efectiva en la provincia, en el estado de Amazonas, específicamente en la ciudad de Manaus. O sea, es más una prueba de cómo estamos mal en la identificación precoz, temprana, de estas nuevas variantes. ¿Qué riesgos implica en la medida en que se extienda aún la incertidumbre con respecto a esta y otras variantes de la COVID-19, Gessen, cuando tenemos tal nivel de crisis sanitaria y de contagios en el país? Es algo muy preocupante, es como si estuviéramos parcialmente ciegos en la epidemia, como si el responsable por el control de la epidemia en Brasil estuviera con un 90% de su vista perjudicada. Así estamos infelizmente en la pandemia, y no es por acaso que nos aproximamos a pasos largos de los 400.000 muertos en Brasil. Para que tengas una idea, de todos los muertos de Brasil a lo largo de la pandemia, aproximadamente 40% ocurrieron en menos de 90 días en Brasil. O sea, un número que muestra de forma innegable el descontrol de la epidemia y las fallas gravísimas cometidas por el presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Niega medidas restrictivas, que niega la efectividad del uso de máscara y que hace campaña contraria a la vacunación en el pueblo brasileño. O sea, él actúa como si más bien fuera un enemigo del pueblo brasileño y no su líder máximo que debería proteger a la nación. Gessen, y ante toda esta situación y la insistencia del presidente de priorizar la economía, el sistema comercial, financiero, por la salud, por la vida, ¿cuál es la recomendación para la ciudadanía, para la gente? Una cosa puede decir el presidente, pero otra tendrá que hacer la gente para cuidarse, para salvar su vida, para atender su salud. Bueno, acá en Brasil lo que está pasando es que estamos dependiendo de las actitudes individuales de cada persona, de cada municipalidad, de cada estado, de cada Brasil, porque la respuesta dada por el Estado brasileño es definitivamente la peor posible, y la gente tiene que cuidarse, tiene que usar mascarilla, el tapaboca, siempre que va a
al trabajo, a la escuela y estar al máximo evitando de salir de sus casas sin necesidad, porque estamos en un momento de colapso del sistema médico hospitalario en Brasil. Tenemos muchas zonas, principalmente las grandes metrópolis de Brasil, que están con sus hospitales en colapso, que no tienen más condiciones de recibir pacientes con enfermedad grave y que es posible que en los próximos días nos acabe suministros esenciales para mantener la vida de estos pacientes que se encuentran internados graves, como fue en Manaus, faltando oxígeno, faltando medicinas para anestesiar a los pacientes y tantos otros suministros hospitalarios que son esenciales para mantener la vida en los hospitales. Así que tenemos que cuidarnos nosotros mismos, porque a depender de la respuesta sanitaria del gobierno estaremos cada vez peor y continuando como una fábrica de mutaciones y de nuevas variantes amenazadoras que no son más solamente un problema de Brasil, y sí, ahora Brasil se hizo un problema en definitivo para la humanidad. Muchísimas gracias, Gessen, por todas estas explicaciones, por ayudarnos a entender lo peligroso de el momento que se está viviendo sobre la crisis sanitaria en el país y que afecta sin duda a todo el continente. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Tatiana Pérez, buenas noches. Muy buenas noches. Así vamos a una pausa. Al volver en Es Noticia hablamos de Ecuador. La marcada campaña sucia de la derecha contra el candidato presidencial Andrés Arauz se enfrenta a dos escándalos. Una investigación revela negocios offshore de Guillermo Lasso en la Florida y otra da cuenta del uso de bots y de miles de cuentas falsas usadas contra la fórmula de la Unión por la Esperanza. ¿Cuál será el efecto en lo poco que queda de campaña? Recordemos que el balotaje es el próximo 11 de abril. Vamos a verlo, lo analizamos en minutos en Es Noticia. La escena cultural en Cuba se ha visto comprometida tras la llegada de la COVID-19 y la agudización del bloqueo estadounidense. Vea en nuestras emisiones de Conexión Global y Edición Central los desafíos que deben afrontar la política cultural de la Revolución Cubana para eludir la estrategia de asedio contra la isla. Cuba, cultura, el alma de la nación. Esta semana, solo por Telesur. Ahora podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Ecuador, apenas a 10 días de las elecciones, una investigación destapa la decena de propiedades offshore de Guillermo Lasso que podrían dar el puntillazo a la campaña electoral del exbanquero. La revelación se da en momentos en que arrecia la campaña sucia contra su contendor, Andrés Arauz. De acuerdo a información publicada por el Centro de Investigación Económica y Política, CEPR,
por sus siglas en inglés, el candidato presidencial por la coalición Creo, Guillermo Lasso, habría aumentado su patrimonio de forma exponencial en el estado de la Florida, al sur de Estados Unidos. Así lo hizo saber el autor del escrito, el investigador Jake Johnston, quien divulgó a través de su cuenta Twitter una serie de datos que exponen que Lasso habría adquirido al menos 136 propiedades en Estados Unidos, inmuebles valorados en más de $33.500.000. En la misma línea, el portal del CEPR denuncia la existencia de empresas fantasmas vinculadas al empresario, ahora dedicado a la política. La inversión en propiedades y empresas offshore es una práctica cotidiana de multimillonarios conocida como triangulación, ideada para la evasión de impuestos. Consiste en dividir la adquisición de activos en diversos países para evadir y repartir la declaración de bienes en la legislación de residencia del propietario. Este escándalo, que de confirmarse tendría consecuencias legales para Lasso por violar la legislación tributaria del Ecuador, podría ser la estocada para el candidato, que va segundo en los últimos sondeos. Según cifras oficiales de la Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica del Servicio de Rentas Internas del Ecuador, antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, la evasión fiscal alcanzaba el 80%. La misma fuente estima que la recaudación fiscal en 2005 era de unos 3.929 millones de dólares, dato que para el año 2014 aumentó a unos 13.616 millones. Pero no todo termina aquí, en víspera de la segunda vuelta presidencial. También este jueves, el especialista Julián Macías reveló que al menos 10.000 cuentas bots publicaron más de 30.000 tweets en perjuicio del candidato Andrés Arauz. Así queda al descubierto parte de la gigantesca guerra sucia ejercida en medios hegemónicos y redes sociales por la campaña de Lasso contra el favorito para ganar la presidencia, según todas las encuestas publicadas hasta ahora. Vamos de inmediato hasta Quito con nuestro periodista Orlando Pérez. Orlando, muy buenas noches. Primero preguntarte qué tantas repercusiones, cuál es el tamaño de las repercusiones que hay con respecto a estos dos escándalos que se conocen precisamente hoy jueves. Adelante, muy buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches a la audiencia de América Latina y de Telesur, por supuesto. A propósito de esto, queda muy claro, queda en evidencia que los grupos empresariales de la comunicación, los grandes medios que tradicionalmente en una situación de esta naturaleza, sobre los hombros de un candidato de la Revolución Ciudadana o de la izquierda, sería un escándalo de altas proporciones, pues ellos han silenciado estas denuncias, como ya lo hicieron en el año 2017, cuando también aparecieron denuncias en contra del señor Guillermo Lasso con respecto a, por ejemplo, el dinero que tenía depositado en paraísos fiscales. Por supuesto, en aquel entonces no había todavía una decisión estatal, constitucional, con respecto a la prohibición de contar con cuentas secretas fuera del país, pero ahora ya existiendo esa prohibición, obviamente sería un delito mayor si se llega a comprobar y se instaura un proceso alrededor de esto. Pero sabemos perfectamente que sobre el tema de Guillermo Lasso, obviamente hay un cerrar filas, como se dice normalmente, de los medios de comunicación que sobre estos temas no publican nada, y salvo el debate en redes sociales y alguno que otro medio de comunicación alternativo o que no está en el encuadre de Guillermo Lasso, obviamente esto no pasa de esa conversación. Y en cuanto a lo otro, a la investigación de Julián Macías, nosotros lo habíamos dicho, habíamos conversado ya en algunos programas, en Clave Política también, sobre esa cantidad de herramientas tecnológicas que tiene la candidatura y la campaña de Guillermo Lasso para posicionar supuestas corrientes de opinión, tendencias en las redes sociales alrededor de algunos asuntos que no necesariamente corresponden a la realidad, pero que sí efectivamente impactan en la percepción de los ciudadanos, que además de este acontecimiento han tenido otras experiencias de esta naturaleza donde se han colocado ataques mediáticos contra dirigentes de la Revolución Ciudadana, contra ciertos dirigentes de la CONAIE, dirigentes no necesariamente que están en la línea de Yacu Pérez, sino dirigentes de la Revolución Ciudadana, de la CONAIE, que han sido contrarios a Guillermo Lasso. Así que esto obviamente da cuenta de una campaña electoral bastante compleja, bastante difícil, Orlando, marcada evidentemente también por la millonaria campaña de Guillermo Lasso.
porque esto, por ejemplo, lo último, la investigación de Julián Macías implica una cifra millonaria para tratar todos esos laboratorios, para atender así a las redes sociales cuando estamos hablando de miles de cuentas y miles, además, o millones de trolls. Pero también allí preguntarte algo que habíamos conversado días después del debate en donde se enfrentaron cara a cara Andrés Arauz con Guillermo Lasso. Fue la estrategia que se había establecido, había quedado clara allí, y ahora todo esto que se percibía pues se comprueba con la investigación de Julián Macías. Andrés, no mientas, lo decía de manera permanente Guillermo Lasso durante esa hora larga del debate, y se comprueba según la investigación de Julián Macías que era una estrategia que se había comenzado incluso de tiempo atrás, antes de que comenzara el debate. Claro, porque por supuesto la evaluación del debate en términos muy prácticos e inmediatamente después de ocurrido el debate, incluso desde sectores de la derecha ecuatoriana, percibieron que el gran derrotado de esa noche era Guillermo Lasso. Incluso hubo planteamientos de que estuvo flojo, de que no contestó, de que estuvo marcada por la indecisión, por el nerviosismo, pero como ya tenían montado una campaña millonaria, en la misma madrugada del siguiente día ya aparecieron carteles, telones por todas partes, señalando la consigna que había establecido el estratega de Guillermo Lasso, que era Andrés, no mientas otra vez. Y eso obviamente da cuenta de una campaña espectacular, no digo buena ni mala, sino espectacular, que posiciona una tendencia que no efectivamente surgió del debate, porque hasta ahora no ha habido un solo elemento que puedan decir de Andrés Arauz que haya mentido. Por el contrario, el señor Guillermo Lasso en este debate mintió en 2 ocasiones y no respondió 3 preguntas claves que le hizo Andrés Arauz. Por lo tanto, aquí está claro y evidente una cosa, Tatiana, que hay que considerar incluso para campañas electorales de otros países, que ya no es suficiente con tener un buen candidato, que no es suficiente ya tener un buen partido político, ni tampoco uno que otro medio a su favor, sino que aquí lo que cuenta es el manejo perverso, indiscriminado, abusivo de redes sociales, de tecnologías y de campaña sucia para desprestigiar al adversario y, por supuesto, aparecer como la Dalí de la justicia y de la democracia en este caso. Y al mismo tiempo, con esto quisiera cerrar entonces, es ir consolidando, creando el imaginario de que el ganador de las elecciones es el candidato Guillermo Lasso, cuando las encuestas dicen todo lo contrario. A pesar de la campaña sucia, a pesar de esta campaña perversa, inusitada y millonaria en redes sociales, evidentemente todavía el margen de distancia a favor de Andrés Arauz es, digamos, considerable en función de lo que está pasando. No te olvides que además hoy se cierran las encuestas para ser publicadas en medios de comunicación, pero evidentemente habrá circulación de ellas. Por lo tanto, te digo que no nos asustemos ni tampoco nos sorprendamos que la próxima semana, por el resultado, se vuelva a instaurar lo que ya pasó en el 2017, de que hubo un fraude, porque las encuestas, según sus encuestadores, le daban el triunfo a Guillermo Lasso. Sí, a propósito de las encuestas, también con eso quiero despedirte. Esta noche se ha publicado da cuenta de lo siguiente. En cuanto a la intención de voto, 53.8 para Arauz, 46.2 para Lasso, nulos 22.1, indecisos 12%, se mantiene esto de acuerdo a este último sondeo, y en blanco 3.9, Orlando. Sí, más o menos por esa lógica está la situación en este momento de la intención de voto. Por supuesto, el nulo, el blanco, todo eso cambiará la percepción de la gente el mismo momento de la votación. Se considera que entre un 15 y un 30% de la población decide su voto en la urna precisamente el mismo día. Y por lo tanto, lo que venga en adelante ya solamente será cuestión de esperar el pronunciamiento ciudadano. Pero, insisto, las encuestadoras, incluso algunas fantasmas que no tienen ni registro ni personería jurídica del señor Guillermo Lasso, le permiten decir que él ya gana, y cuando ocurra lo contrario dirán nuevamente que hubo fraude y se lanzarán con todo también en esta campaña millonaria de plantear que el gobierno próximo sea ilegítimo. En todo caso, hay que tener en cuenta, como siempre decimos en la pantalla de Telesur, la encuesta definitiva es el día del balotaje, el próximo 11 de abril. Orlando, gracias por todos esos detalles. Muy buenas noches. Gracias a ti, Tatiana. Un abrazo. Un abrazo. Es un asunto, todo este contexto que vamos a analizar con Carol Murillo, socióloga, analista política, profesora, nos acompaña desde Quito. Profesora, ¿cómo está? Qué placer, ¿cómo le va? Bienvenida.
Buenas noches, Tatiana. Gracias por la invitación. A usted muchas gracias. 2 escándalos en un mismo día. ¿Qué repercusiones, implicaciones en la política electoral en los próximos días cree usted que pueda tener? Tatiana, creo que todos sabemos que en una campaña electoral hay distintos grupos a los cuales la información que se da sobre un candidato, sea buena o mala, impacta de una u otra manera. Pareciera que esta información escandalosa, terrible, porque además viola las leyes ecuatorianas y una consulta que se hizo sobre guardar el dinero en paraísos fiscales, es olvidada, es guardada en un cajón. Pareciera que esta noticia solamente va a ser escuchada por cierto sector de ecuatorianos. Además, que la prensa ecuatoriana, la prensa privada, y que abiertamente está alineada al candidato Lasso, hará mutis por el foro. La mantendrá muy de bajo perfil y solamente por canales como estos, internacionales o por espacios alternativos, la población ecuatoriana conocerá la forma como Guillermo Lasso evade impuestos sacando y comprando propiedades en el exterior y sacando dólares a los paraísos fiscales. Respecto al segundo escándalo, haciendo uso de esta campaña, de esta guerra sucia con la evidencia que se presentaba. Pero me pregunto, profesora, si sobre, por ejemplo, el 12% de indecisos, que dependiendo de las encuestas puede variar un poco, pero más o menos es el promedio, de acuerdo, si la revisamos del último mes, podría producir alguna decisión sobre ese porcentaje de indecisos, aquellos que aún no han tomado la decisión de por quién votar. Tatiana, el Ecuador nunca ha vivido una campaña sucia de la magnitud que está viviendo el Ecuador en las últimas 2 semanas. La campaña sucia, porque estaba además con un presupuesto millonario, un presupuesto que alcanza cientos de miles de dólares y que lamentablemente el Consejo Nacional Electoral no tiene ningún control sobre él, no ha hecho ninguna observación. Pareciera que tiene un fin de crear en el ambiente virtual, yo diría que no necesariamente el real, porque esta es una de las características de las nuevas campañas y sobre todo una campaña que está efectuándose en un ambiente de pandemia, de una enfermedad mortal. Esas miles de noticias falsas, de montajes, etcétera, creo que generan cierto escozor en el público de las redes sociales, pero no necesariamente en las calles, no necesariamente en las casas, no necesariamente en la gente de carne y hueso. ¿Y por qué te digo esto? Porque el ambiente más bien en este momento en el Ecuador tiene varias características. Una característica de ellas es la incertidumbre. La incertidumbre porque la situación económica, la situación sanitaria es terrible. Tercero, porque en estos días, precisamente los últimos 3 días, el gobierno ha comenzado a tomar medidas extrañas acerca de el crecimiento y el desbordamiento del COVID en los hospitales públicos, es decir, en el sistema de salud pública ecuatoriana. Pero al mismo tiempo, Tatiana, no hay un plan de vacunación nacional. Han pasado 3 o 4 ministros de salud y ninguno de ellos le ha presentado al presidente de la República, que además se entera de ciertas noticias a través de los medios de comunicación, de tal manera que, fíjate tú, en los días en que se aproxima un feriado como es la Semana Santa, a 10 días de las elecciones nacionales, hay un ambiente de incertidumbre y hay un ambiente de miedo provocado por 2 razones. Primero, el miedo que provoca la campaña sucia de Lasso respecto de Andrés Arauz, diciendo una serie de mentiras, como por ejemplo que va a acabar con la dolarización, y con enormes carteles en distintas ciudades del país, sobre todo en Guayaquil, donde el candidato Arauz en la primera vuelta tuvo un porcentaje muchísimo más alto que en otras ciudades donde Lasso habría ganado por poco. Y otra cosa, esa generación de incertidumbre, de miedo, va acompañada de que crear un clima social
no solo de miedo por la pandemia, sino de movilizar a la gente, de movilizarse y además de creer que a través de las elecciones, a través de depositar un voto, la gente sabe que la situación puede cambiar en el país. Y eso es algo que se demostró en la primera vuelta, Tatiana. Incluso las autoridades del Consejo Electoral se sorprendieron de la cantidad de gente que fue a votar en medio de una pandemia. El ausentismo no fue menor ni mayor que en otras ocasiones. Habían filas enormes que las medidas de seguridad y de bioseguridad que el Consejo Nacional Electoral planteó para esa ocasión no dieron los resultados y mucha gente se quedó sin votar. En esta ocasión pareciera que el fervor que mucha gente tiene por cambiar la situación actual, porque por fin se vaya del gobierno el señor Moreno y su socio, el señor Lasso, que está atrás de la silla presidencial, pareciera que asusta muchísimo al gobierno, a la candidatura de Lasso, y hace que esta guerra de encuestas lo haga aparecer como ganador y que en las redes sociales la campaña sucia también haga aparecer al otro candidato, al candidato que en realidad tiene muchísima fuerza electoral y que se ha dado el trabajo de recorrer junto a su binomio todo el país y de reunirse con muchísimos sectores sociales, políticos y económicos para hacer acuerdos y llegar a la segunda vuelta con un respaldo más formal y con propuestas claras. Sí, cuando usted nos dice todo esto, retomo una propuesta que se hace hoy, que es sobre la pandemia, pero tiene todo que ver también con el proceso electoral porque lo afecta directamente. Recomendación del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional sobre una serie de provincias a 10 días de la segunda vuelta electoral. La recomendación es directamente al presidente Lenín Moreno para cerrar las provincias de Azuay, El Oro, Esmeralda, Guayas, Manabí, Pichincha, Santo Domingo y Loja. ¿Qué cree usted, profesora, que está pasando con esta? Hasta ahora es una recomendación que tiene todo que ver con exactamente un hecho que usted plantea, y es el desborde de nuevo de casos de COVID-19 en el país. Tatiana, el tema de la pandemia en el Ecuador también es un asunto político. Durante los últimos días, miento al decir días, en las últimas semanas, yo diría que un par de meses ya, el Ecuador ha notado que la cuestión de la pandemia y la vacunación no le importa al gobierno en lo más mínimo. Las pocas vacunas que han llegado al país han sido para los amigos de Moreno y para los amigos del círculo político y económico del candidato Guillermo Lasso. Así que pareciera bastante extraño que justamente a 10 días de las elecciones el COE nacional, que se encarga de ir midiendo las circunstancias reales de la pandemia, el número de contagios, el número de gente que ingresa a los hospitales del país, pareciera que de pronto se dan cuenta que están en una pandemia. Pareciera que de pronto un estado de excepción puede frenar una pandemia. Pareciera que esto podría afectar la candidatura gobiernista. La candidatura de Lenín, del gobierno ecuatoriano, es la candidatura de Lasso. Entonces pareciera que se quiere encerrar a la gente para que tenga miedo de ir a votar, pero sobre todo otra cosa importante, Tatiana, los medios de comunicación los medios de comunicación privados del Ecuador son además la vía a través de la cual se crea este temor. Por ejemplo, los medios nunca dicen nada acerca de las vacunas VIP, del grupo de gente que ha sido vacunado. Lo tratan lateralmente, no lo tratan como un escándalo, no lo tratan como un desprecio al pueblo, no lo tratan como que el país no tiene una política de salud pública, sobre todo en pandemia. No lo tratan simplemente como una anécdota, lo tratan así como una lista un poco escondida que habría que sacar, pero no hay una crítica a la no planificación, sobre todo de la vacunación que debería tener la población y sobre todo las personas que están en la primera línea cuidando, curando a los enfermos que están en los hospitales. Entonces, todo es político, Tatiana. Las medidas
COE nacional no son técnicas, tienen un tufo a política y sobre todo, te repito, a 11 días de las elecciones, días en los cuales la gente comienza a decidir su voto. Aquellos indecisos que hace un rato tú mencionabas son las personas que en este momento ya están cansadas de la campaña. Están cansadas de la campaña en los medios tradicionales, están cansadas de las redes sociales, insultando, maltratando, incluso despreciando el servicio público. Una de las características de la campaña de Lasso, de la campaña sucia de Lasso y de su asesor Jaime Durán Barba es, por ejemplo, solo un ejemplo de los tantos, un desprecio al servicio público, un desprecio al servidor público. Y precisamente ellos lo que quieren ser es servidores públicos, porque el presidente de la República es el primer servidor público. Entonces han renovado perversamente el lenguaje sobre el servidor público, llamándolo despectivamente burocracia. Y por ejemplo, crearon ese discurso al calor de la circunstancia del candidato Andrés Arauz, que había sido funcionario de carrera del Banco Central del Ecuador, que a propósito hay una ley del morenismo que lo quiere privatizar para que lo maneje solamente los banqueros privados. Pero repito, el hecho de que Andrés Arauz haya sido funcionario de carrera del Banco Central del Ecuador y que haya tenido comisión de servicios para estudiar, para profesionalizarse, para especializarse, y el gobierno actual, por influencias todavía no se sabe de quién, lo despidió en mayo del año pasado, han hecho un escándalo de eso, porque no conocen el servicio público, porque no conocen los derechos laborales que implican que cuando una persona es despedida de una institución pública merece está legislado que tenga una indemnización. Entonces, quiero decirte con todos estos ejemplos, con todos estos factores, que la campaña sucia ejerce cierta influencia en las personas. En el mundo virtual sobre todo, pero en el mundo virtual no están las urnas, Tatiana. Tampoco están las urnas en la guerra de encuestas que hacen parecer que un candidato u otro gana las elecciones. De tal manera que lo que podría decirte en este momento es que el Ecuador necesita despertarse. Y medios como el de ustedes nos ayudan a mirar la realidad y no solo la virtualidad. La realidad es que hay dos candidatos que representan dos modelos distintos de país, que además son de una extracción social distinta, que tienen una formación académica completamente opuesta, y que sobre todo han puesto a pensar en el país que qué es más importante para un candidato como por ejemplo Lasso. Si el país o los intereses de sus bancos o las cuentas offshore que tiene fuera del país o sus propiedades en Estados Unidos. Economía o la vida, la encuesta definitiva el próximo 11 de abril, profesora. Muchísimas gracias por estas reflexiones profundas como siempre. Un placer conversar con usted. Muchas gracias. Buenas noches. Y el próximo domingo 11 de abril veremos el resultado. Gracias. Un abrazo. Que esté bien. Gracias. Muchas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia. Son ya 263 los excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC asesinados desde la firma del acuerdo de paz. ¿Quién les está cegando la vida? ¿Por qué el Estado con su gran capacidad militar no los protege? Son asuntos que analizamos en Minutos de Noticia. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur.
En Noticia Colombia, los asesinatos de excombatientes no se detienen. 263 es la cifra de firmantes de paz a quienes se les ha cegado la vida desde la firma del acuerdo de paz y 14 en lo que va de este año. La víspera se confirmó el asesinato del excombatiente Pablo Ramírez Yate en el municipio San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, víctima de estrangulamiento según el dictamen de medicina legal. Su cuerpo fue encontrado por la comunidad a pocos metros de la vía que conducía a su vivienda. Ramírez Yate se encontraba en proceso de reincorporación, adscrito al espacio territorial de capacitación y reincorporación ubicado en ese municipio. Los ETCR son lugares destinados por el Estado para los exmiembros de la extinta FARC-EP y sus familiares, con el propósito de adaptarse a la vida civil a través de la ejecución de proyectos productivos relacionados con la agricultura, la avicultura, la ganadería, el autoconsumo, entre otros. De acuerdo con la Agencia Nacional de Reincorporación y Normalización, hay 24 ETCR distribuidos en 13 departamentos del país. Según datos de este organismo, son más de 13.000 excombatientes en proceso de reincorporación, de los que solo 5.000 se han beneficiado de los proyectos productivos comprometidos por el Estado. Aunque los excombatientes no están obligados a permanecer en los ETCR, parecen nulas las garantías de vida para quienes abandonan esos espacios. Ramírez Yate se convirtió en el excombatiente número 263 asesinado luego de la firma del acuerdo de paz en 2016 y el número 14 de este 2021. Sobre la responsabilidad del gobierno por acción u omisión en la ola de violencia que vive el país y el recrudecimiento del conflicto armado interno, se pronunció el ex jefe de las FARC y ahora presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño. En un trino en Twitter, se dirigió el mandatario Iván Duque. Conozco la gran capacidad operativa y de inteligencia de las fuerzas militares. ¿Cómo explicar que con esa capacidad, cada vez más robusta tecnológica y militarmente, no se desmonte al paramilitarismo y demás grupos violentos? Sin embargo, actúan libremente por todo el país. Londoño añadió, la paz con legalidad se percibe en el territorio como un boicot a la implementación del acuerdo de paz. Esta percepción, que no es caprichosa, acentúa los temores e incertidumbres de los firmantes del acuerdo y de las comunidades rurales que sufren un cerco mortal de violencia. En múltiples ocasiones, organizaciones defensoras de los derechos humanos y el propio partido FARC han denunciado el incumplimiento del acuerdo por parte del gobierno. Vamos a profundizar en esta situación que vive Colombia con Pastor Alape, representante del Partido Comunes en el Consejo Nacional de Reincorporación CNR. Nos acompaña desde Quibdó vía telefónica. Pastor, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes por permitirnos aportar en todo lo que tiene que ver con la pedagogía de la paz y los esfuerzos para que la paz no sea una ilusión y pueda concretarse, y sobre todo la responsabilidad del gobierno se manifieste en hechos concretos para la implementación integral del acuerdo de paz. Uno de esos hechos concretos, Pastor, es que no protege a los excombatientes de las FARC. ¿Usted cree que hay un plan sistemático para asesinarlos? Sí, hay una estructura que se ha venido constituyendo y fortaleciendo para poder mantener la violencia en los territorios, una violencia dirigida contra firmantes del acuerdo de paz, contra promotores de paz, contra defensores de derechos, defensoras y defensoras de derechos humanos y de los enfoques que estableció el acuerdo de paz. Es decir, esa violencia estructural que ha caracterizado a Colombia, ninguno de los gobiernos que les ha tocado la implementación del acuerdo han tomado en serio los elementos que se plantearon en el acuerdo de paz como para en el establecimiento de la política pública que garantice el acceso de los derechos de los ciudadanos en el territorio, empezando por el derecho a la vida. ¿Qué implicaciones tiene esta situación de zozobra
para los excombatientes. ¿Cómo lo viven en esos espacios de reincorporación? Usted ha recorrido la mayoría de ellos, Pastor. Sí, efectivamente hay una incertidumbre en la gente, dado que pues no se ven las garantías efectivas para el respeto a la vida, las garantías de vida. Y hemos venido pues planteándole al gobierno la necesidad de una acción permanente con una pedagogía que permita desmontar las acciones del odio, el lenguaje del odio, el señalamiento, la estigmatización de diversos sectores, entre ellos el partido de gobierno. Hemos planteado, y así se acordó en la última reunión que se hizo entre los voceros de la peregrinación, que es como el movimiento que, y valga la redundancia, moviliza a los reincorporados, a los firmantes del acuerdo de paz, independientemente del partido, una movilización que se hizo a nivel nacional, exponiendo estas dificultades. En esta última reunión que se hizo con el gobierno, en las vocerías se acordó desarrollar un piloto para el desmonte de la estigmatización en uno de los territorios afectados por el conflicto. Esa es parte pues de lo que estamos trabajando para poder generar desde ahí unos espacios de discusión amplia, de diálogo. Estamos poniendo el centro de todo este debate, el diálogo, porque lo que venimos planteando es que la única fórmula de resolver todas estas conflictividades del territorio, estas conflictividades violentas, es a partir del diálogo. Pero esto es parte de un todo, Pastor. Vuelvo al tema de quién está cegando la vida, si es un asunto sistemático. Usted nos dice que sí, porque es que pasan, por ejemplo, por zonas en donde hay presencia y de manera muy amplia militar. Así que, ¿cómo entenderlo? Debe haber una estructura muy bien armada que identifique al momento en que un reincorporado, un excombatiente sale de esos lugares y luego es asesinado. Hemos sido permanentemente ante el gobierno de la necesidad de asumir una política integral en el territorio y no exclusivamente con la presencia del uniforme, del fusil del Estado, que no garantiza absolutamente nada de seguridad a los habitantes de las regiones. Por el contrario, siempre son violaciones a derechos humanos, violaciones al derecho internacional humanitario, mayor conflictividad, porque no llega el Estado de manera integral, que es lo que hemos solicitado, que el Estado efectivamente se reincorpore en todas sus funciones de manera integral y poder desmontar esa violencia estructural que ha caracterizado las regiones más afectadas por el conflicto en Colombia. Entonces, si no hay es decir, si no logramos que el Estado, que los gobiernos entiendan que aquí se trata de no llevar más represión al territorio, sino llevar acciones concretas que faciliten mejorar las condiciones sociales del territorio, la participación, el respeto de los derechos humanos, es decir, una acción permanente con un enfoque bien definido de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. Eso es lo que hemos venido planteando y no pues con una presencia militar que en el Cauca estamos hablando de 10.000 soldados metidos ahí en un municipio donde llega la semana pasada y actores armados pues entran a Toribío y desarrollan una serie de acciones violentas. Eso no, la presencia del Estado del Estado con armas no garantiza la seguridad del territorio. Por último, Pastor, pese a todo este adverso escenario que golpea la paz, ¿los excombatientes siguen firmes en que este es el camino, el que se decidió con la firma de la paz en 2016? Efectivamente, hoy en la asamblea del partido aquí en Quito, la manifestación de los representantes de las diversas comunas en esta asamblea fue que se mantenía la lucha por la paz, se está planteando la lucha, es decir, la lucha por la implementación integral del acuerdo. Esa es la decisión y así es el consenso, diríamos, que hemos venido recogiendo a nivel nacional. He entendido que esto es un proceso que tenemos que ganarlo con la movilización de la ciudadanía.
para poder derrotar a los nostálgicos de la guerra, a quienes viven de la sangre de los colombianos, que son quienes promueven la violencia, que se oponen a buscar abrir los diálogos con los sectores que aún se mantienen en armas. Es decir, aquí lo que hemos venido encontrando de parte de los ciudadanos que hicieron dejación de armas y firmaron el acuerdo de paz es fortalecer las acciones para poder abrir el camino del diálogo como instrumento de resolución del conflicto que nos afecta. Pastor, muchísimas gracias por ese tiempo. Muy buenas noches. Gracias a usted y feliz noche. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Hasta mañana. Sigan con nosotros.